y a todas. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma, con Dalia, hola. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se une el periodista Leonardo Greenspan, quien también se unió ya oficialmente al equipo de la prensa. Y de hecho ya pueden leer sus primeras notas en Prensa.com, pueden buscar a Leonardo Greenspan. Y de hecho estamos aquí justo para hablar de uno de los artículos que sacó, específicamente hablando del tema de los call centers, que resulta que en otros países le dicen de otro nombre. Así que Leonardo, cuéntanos un poquito de esta nueva investigación que ha sacado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ambas? Gracias por la recepción, gracias por la bienvenida. El tema da que hablar por muchos lados. Nació la investigación en Guatemala por el medio Artículo 35, un medio que se dedica a investigar y a ver las diferentes partes que están pasando en esta región. La investigación, según comunican, tiene varias etapas y la que hemos recogido para este momento es la que se refiere a los net centers, como ellos le llaman, o call centers, en donde se empieza a dirimir y tratar de ver la relación de la defensa que se le hace al gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el respaldo que se le da contra los diferentes ataques que ellos califican de periodistas, ciudadanos y personas en general. ¿Qué califican, qué definen como ataque? Una persona que pueda estar escribiendo contra algo que hace el presidente o hace un miembro del gobierno. Y es por eso que allí se detectó, según el artículo 35, la red creada para la campaña electoral de Alejandro Yamatei en el 2019, que todavía permanece, llamada Vamos CM. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esta red? Que la persona que supuestamente la dirige, lidera y organiza es el estratega de comunicación panameño Paul Anria. Paul Anria es definido, según este medio, como un asesor personal del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y es quien da las instrucciones de cómo avanzar, cómo proceder y cómo seguir. Un ejemplo de esto, hace unos meses, según la investigación de Artículo 35, un usuario en la red social Twitter panameño criticó una obra realizada en Guatemala y en el grupo de Vamos CM, es un grupo de WhatsApp, se dio la orden de parte de Paul Anria de defender al presidente Yamatei y atacar a este usuario. O sea que se tuvo acceso al mismo grupo donde se daban las órdenes. Es correcto. En la nota publicada en prensa.com ustedes van a poder ver las fotos y las imágenes completas de las instrucciones que se dan en el grupo de WhatsApp y de las reacciones que se dan hacia las publicaciones que se originan para poder defender a Yamatei. ¿Quién es Paul Anria? Paul Anria, en su página web, que pueden acceder directamente, señala que participó como asesor de campañas políticas electorales en Panamá, la del PRD, la del Cambio Democrático y también la campaña política electoral del Partido Popular. Anria trabaja con Yamatei, el presidente de Guatemala, desde el año 2019 y tuvimos la oportunidad de llamarlo. Ayer lo entrevistamos, él nunca le había respondido los mensajes a los guatemaltecos y ayer dijimos, bueno, llamémoslo, a ver qué pasa. Anria le respondió a la prensa, a prensa.com, y señaló que desconoce la investigación, desconoce lo que se lo acusa y que no tiene nada que ver en este momento con el presidente de Guatemala. Algo que está totalmente verificado por el medio Artículo 35 y según ellos la relación es importante y dirige y maneja todo lo que tiene que ver con este call center, este net center llamado Vamos CM. Más allá de, se sabe que, bueno, este net center lo como dirige, por así decir, Paul Anria, pero las otras personas que están en este grupo de WhatsApp o que participan como de estos, de volcarse a defender al presidente, ¿quiénes son? O sea, ¿qué se pudo encontrar en la investigación? ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde trabajan? ¿Trabajan para el gobierno? ¿O son simplemente como, quiénes son? El grupo está dirigido por personas que trabajan en el gobierno de Guatemala y a su vez el grupo es financiado por recursos del Estado según la investigación de Artículo 35. Es el Estado, el gobierno de Guatemala quien financia aparte de este personal. Hay dos cabecillas que se encargan de manejar el grupo Vamos CM y a su vez se suman diferentes personas aliadas que están dentro de la red a las que también se les financia con dineros públicos, con fondos públicos y se encargan de defender según las órdenes de Anria y de las otras dos personas al presidente Yamatei. ¿Qué es defender? O sea, ¿cuál es el trabajo en sí de defender? Se lo pongo de esta manera. Arroba Irma pone en su cuenta... no soy Irma. Arroba no soy Irma, la publicidad. Pone en su cuenta de Twitter. No me parece lógico o no estoy de acuerdo con las obras que realiza Yamatei para instalación de hospitales. Un ejemplo básico. Anria o las personas que dirigen esta organización agarran ese tweet, lo mandan al grupo de WhatsApp y dicen, defendamos al presidente, ataquemos a esta persona. Y usted puede ver y verificar que todos los ataques que se hacen son de una vez
y está publicado y fotografiado en la red Twitter y en la nota en prensa.com todo lo que pasa en ese momento. ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Ustedes no creen que esto podría estar aconteciendo o dándose a entender por estos lados? 100%. Es que eso es lo que estábamos hablando, que bueno, como que verlo de una forma tan clara con los screenshots, o sea, con las capturas de pantalla del grupo de Twitter y como que, ok, lo dicen a una hora aquí, que vayan y ataquen y 5 minutos después está todo ahí puesto. Creo que nos da un poquito de luces de cómo esto puede estar pasando en otros lugares y bueno, yo creo que en Panamá, si uno es usuario de Twitter o de las redes en realidad en general, vemos que las publicaciones, usualmente las publicaciones como polémicas donde se habla de algo en específico, sí hay cuentas reales de ciudadanos que como que se quejan y esas como que le ganan a las otras, pero en la mayoría de los tweets de como, por ejemplo, del vicepresidente Carrizo, incluso del mismo presidente Cortizo, ves un montón de hilos de mensajes que en verdad no dicen nada, simplemente son como... Y que son muy similares entre ellos. O sea, parece simplemente un parafraseo de lo que otra persona comentó arriba. Por ejemplo, vamos a decir que Gaby Carrizo tuitea, es que aquí en el estadio, no sé qué, ayudando a Panamá Solidario, y los comentarios son, muy bien, qué buena gestión, y abajo, qué buena gestión la del vicepresidente, y abajo, me encanta lo que está haciendo el vicepresidente, o sea, todo como que sigue por el mismo hilo, no es que haya algo nuevo, y cuando entras a ver la cuenta, que esa es la parte, yo digo que lo que más los deja en evidencia, es que cuando entras a ver la cuenta de Twitter que emitió este comentario positivo, fue una cuenta creada en julio del 2021, que tiene 3 tweets, y que todos sus tweets, simple y sencillamente, son respuestas a mensajes de los gobernantes. Yo imagino que a ustedes ya le habrán empezado a seguir esas cuentas. Que No, tienen 1 o 2 100%. seguidores, 3. Claro. Sí, y no solamente eso, sino que también cuando... El contrario, ¿no? Cuando alguien se mete con el gobierno o cuando algún medio digital manda una información que desacredita un poco la gestión del gobierno. Entonces no solamente comienzan las respuestas, sino también entonces los hashtags, los ataques, los videitos, los memes, todo esto lo vemos en Panamá, y qué bueno que ya tenemos evidencia de que sucede en otros países como Guatemala, porque entonces ya tenemos unas luces, como dice Dalia, de cómo puede estar sucediendo en Panamá. Mi pregunta es si los gobernantes realmente piensan que este tipo de estrategia les genera frutos, porque a mi parecer es muy obvia, ¿no? Es algo tan obvio que no entiendo cómo ellos pensarían que les crea algo positivo para su gestión. La estrategia le hizo ganar la presidencia de Yamatei en Guatemala. Y si volvemos a Panamá, no sé si se acordarán que en el 2014, para la campaña política en la que iba por la reelección Cambio Democrático, y estaba como candidato el expresidente Varela y había otros candidatos, Mimito Arias, se descubrió que había un call center establecido, y esto fue divulgado por uno de sus ex integrantes llamado Giancarlo Terán. No sé si recordarán. Y allí salió a la luz el tema del call center establecido en Panamá, y fue que los medios de comunicación pudimos empezar a entender cómo operaba y funcionaba este tema. Y eso cambió la campaña política de ese año, si recuerdan. Sí, no, y también lo vemos, o sea, yo en Panamá creo que también se evidencia en grupos políticos una vez, como está pasando ahorita en este caso en Guatemala, que ok, lo llevan a la presidencia, era un grupo que se creó con fines electorales, por así decirlo, ¿no? Que esta es nuestra meta, llegamos, pero luego siguen funcionando. Y yo creo que sí afectan la opinión pública. O sea, aquí en Panamá lo vimos durante el gobierno pasado, cuando, bueno, gana Juan Carlos Varela y demás, muchísima de la conversación contra Juan Carlos Varela se llevó muchísimo en redes. O sea, eso se volvió viral, y obviamente hoy en día todavía Juan Carlos Varela es Tortugón. ¿Y quién empezó con el nombre de Tortugón? Los apodos. Ricardo Martinelli poniendo 1000 tortugas en Twitter, las 120 que le dejaba poner Twitter. Y así empezó el nombre y quedó. Creo que también es interesante ver cómo... Porque cuando se habla de call centers, como tú mencionas, las cuentas son falsas, tienen pocos seguidores, tienen muchos números en el usuario y se crearon hace poquito. Pero por esto que veo en Guatemala también son funcionarios y personas reales que están en un grupo que dicen, voy con mis 2 cuentas a darle like, o voy con mis 2 cuentas a hacer esto. Y me recuerda un poco, no sé si recuerdan, aquí acabo de encontrar la nota, en agosto del año pasado, cuando circuló un audio del Ministerio de Vivienda, donde había un funcionario del Ministerio de Vivienda que regañaba, o sea, un director que regañaba como a sus funcionarios, las personas que estaban debajo de él,
porque no comentaban en las cosas del ministro. Por no darle like. Y no Como solamente que- los regañaba, sino que los amenazaba. Que ahí se iba a empezar a votar gente si no empezaban a darle like a las cosas, a comentar, no sé qué. Me acuerdo que eso lo mencionó y bueno, tuvo que salir el ministro a decir que le había llamado la atención al funcionario y demás. ¿Y la persona sigue en el cargo todavía? Sí. Sí, entiendo que sí, sí. en el Tuvo- cargo. Tuvo como una leve suspensión, pero a la hora de la hora, bueno, quién sabe si hoy en día sigue, habría que Sí. revisar, lo vamos a poner en edición, habría que revisar si sigue exactamente en planilla, pero para ese momento sí no hubo ninguna destitución. Se trataba de José Ruiloa, quien, o sea, según la planilla de Contraloría, era jefe de personal en el MIBIOT, o sea, ese era como su cargo. Y eso también me llama la atención, porque primero, obviamente está súper mal condicionar el trabajo de las personas a que hagan o no hagan algo en redes sociales, pero también lo vemos como a otro nivel. Me acuerdo que el diputado Raúl Pineda mencionaba en algún momento cuando se hablaba de comunicación, decía como que no, el gobierno central no lo puede hacer todo, nosotros también tenemos que dar la cara y defender al gobierno. O sea, como que siento que hay como capas de call centers y al final funcionan también de una forma parecida, como que vamos a salir a defender lo que sea y a darle palo a quien sea que nos esté como que dando palo de regreso, pues. No sé, me parece que son como dos modalidades tal vez un poco distintas. Es curioso, ¿no? Como que la modernidad, cómo también cambia la manera de hacer política y la manera de comunicar. O sea, hace, qué sé yo, 15 años las estrategias eran completamente distintas. Era simplemente tratar de tener los medios de tu lado, porque esa era la única información que le llegaba a las personas. Pero como hoy en día hay muchos ciudadanos que utilizan las redes sociales y que están ahí, los gobiernos, los mandatarios o hasta la oposición también, porque la oposición también a veces se sale con sus call centers y que se nota, sienten esta necesidad de introducirse, de, ¿cómo lo diría? Como cuando te... Como de penetrar. Como de... Como Insertarse. cuando estás undercover. Sí. Ok. Cuando estás un poco undercover, de meterte en estas redes sociales para ver si de esta manera logras cambiar la opinión pública. La pregunta es si esto realmente logra cambiar la opinión pública. O sea, realmente alguien ve estas respuestas a los tweets de Nito Cortizo y de verdad piensa que, mira, es que hay mucha gente feliz con su gestión, no sé qué. Porque hasta el mismo Twitter ha estado tomando medidas en contra de estas cuentas. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando vas a ver las respuestas de los tweets, te salen primero algunos y más abajo te sale una opción como de mostrar más respuestas. Y generalmente ahí es donde puedes encontrar todas estas respuestas de cuentas un poco sombrías, un poco sospechosas. O sea que la misma plataforma en sí está tratando de ver cómo... Sí, ¿cómo soluciona? de ver cómo soluciona, porque digo, si pasa en Panamá, pasa en Guatemala, me imagino que pasará en el resto del mundo. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo por el día de hoy. Muchas gracias a Leonardo Greenspan por estar aquí con nosotras el día de hoy. Recuerden que ya pueden entrar a prensa.com y empezar a leer sus notas. Y también está Dalia Pichel. Chao, gracias por ver otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Vamos a dejar nuestros handles de Twitter aquí abajo. El mío es Dalia_Pichel. Me pueden seguir, comentar, etc. @Leo Grins, Grins. Y el mío es @nosoyirma. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chao.